¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Protagonistas. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a tener un programa, con muchos invitados, como también una nota muy importante que vamos a ver sobre el hospital materno-infantil El Allende, un hospital deficiente, un hospital municipal deficiente, ¿no? Ahora, yo tengo dudas que sea materno-infantil porque un hospital que es materno-infantil y no tiene pediatras, me parece de que no estaría funcionando en este estilo. Y, bueno, vimos que la infraestructura no está en malas condiciones, pero claro, si está vacío y no se utiliza, medio difícil que se rompa, ¿no? Una maqueta enclavada en el barrio de Dulce, en Loma de Zamora, una maqueta sin contenido. Ahora, habiéndolo conocido, nos damos cuenta por qué está la salud como está en Loma de Zamora. Vamos a este programa y gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy nos vino a visitar Osvaldo Mercury, dirigente y referente del peronismo federal de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los creadores del IPEO, una de las agrupaciones o los sectores más importantes que tuvo la provincia de Buenos Aires y que tiene actualmente, y nos va a estar contando cómo ve la gobernación, cómo ve el gobierno nacional, cómo ve cosas que no son tan graves como es el tema de la seguridad, como es la educación vial. Es creador de una ley sobre educación vial que lamentablemente no está funcionando, y bueno, lo invitamos para que nos cuente de qué se trata esta ley y por qué no está funcionando actualmente y qué es lo que se necesita para que funcione. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, Diego, preocupado por lo como todos, nos recibimos muchos llamados, el tema de la seguridad. Y preocupado por lo que decís vos, lo que dice fundamentalmente la gente, uno que recorre, que camina, que va a programas, que está con la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el tema? La seguridad. Seguridad con la violencia que hay, con las muertes que hay y la poca actuación de los gobiernos, fundamentalmente el gobierno nacional, que no aplica no solamente las leyes que los legisladores en su momento votamos, o las leyes que están vigentes, donde se lo deja al arbitrio de alguna decisión, de alguna resolución, y no se toman medidas oportunas, y no se toma el carácter de investigación y de inteligencia que tiene que tener la policía y los organismos de seguridad para prevenir el delito y no actuar en consecuencia después que está la muerte. Y esto tiene que ver también con la clase política en general, que debate algo que no se debería debatir, sino que hay que actuar lisa y llanamente combatiendo la inseguridad con todas las armas que tiene el Estado, ocupándose a favor del Estado, pero protegiendo la vida de los inocentes. Ahora, Osvaldo, todos los días vemos distintos casos, ¿no? Un muerto, un robo. El gobierno sigue ocultando todo esto y hemos recibido muchos llamados de los televidentes y que nos dicen pasó esto, me pasó lo otro, y estas cosas no salen. Entonces uno se pregunta, ante todo esto, todo lo que estamos viviendo los argentinos, ¿cómo todavía se sigue planteando de que el tema de la seguridad no es tal y que es un problema político, cuando es algo que nos afecta a todos, porque oficialismo, oposición, nos afecta a todos el problema de la seguridad? Yo cuando veo por televisión algunas veces haciendo zapping, que uno vuelve a hacer zapping, pero tiene que escuchar lo que opinan algunos voceros del gobierno que desmerecen y hablan de sensación de inseguridad. Les preguntaría si están en el cuero del familiar o de aquel que se fue, o si están en la calle, o en la calle, o hablando en el almacén, en el hipermercado, en la feria, en la verdulería, en cualquier lugar de la calle, lo que le está pasando a la gente. Y esos debates interminables de políticos oficialistas y opositores que hablan de medidas que nunca se concretan. Yo digo, basta, por favor, tomen las medidas que tienen que tomar, repriman a toda manifestación de violencia que hay en las calles, denle lugar a que la policía, dentro del marco de la ley, pueda actuar, y no con el cuento de esos derechos humanos que existen para los delincuentes y no para la gente, se ampara la delincuencia. Por favor, tomen las medidas, las leyes están, hay que aplicarlas y no hay que debatir más. Osvaldo, uno de los problemas que a veces el gobierno, por lo menos el gobierno provincial, saca a la luz es el tema de los recursos, muy escasos por cierto, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Recordemos, todos los que por ahí no tuvieron la oportunidad de saberlo, que la provincia de Buenos Aires está discriminada en materia de coparticipación y en el área de seguridad seguramente esto influye. ¿Vos cómo ves esto, el tema de la coparticipación y el tema de la seguridad, que es algo que está ligado? Lo hemos dicho en tu programa y en otros programas, 10.000 millones de pesos le faltan a la provincia de Buenos Aires en materia del impuesto que pagamos los bonaerenses, que se van a las arcas de la nación. Hay que devolverle eso a Buenos Aires y destinar la mitad, por lo menos, para combatir la inseguridad. Mejores sueldos a los policías,
más policías, mejores patrulleros, darle y dotarlo de las armas necesarias a la policía para combatir, pero también algo fundamental, hacer la investigación antes que llegue el delito y detener al delincuente. Y esto constituye una política de Estado que antes, durante, después, con el próximo gobierno, pero ahora, porque no se puede esperar, hay que hacerlo. Seguro. A mí me alegra una noticia que recibí hoy a través de algunos legisladores, que en el próximo presupuesto que tiene que votar la legislatura bonaerense, el gobierno provincial va a enviar una partida donde triplica el presupuesto de seguridad. Es algo que venimos pidiendo desde los ámbitos opositores, desde Unión Pro, desde la legislatura y de otros sectores, en función que hay que equipar a la policía con un presupuesto necesario, o al organismo que conduce la policía de la provincia, y también algo que vengo insistiendo y hablando hace mucho tiempo, que las fuerzas de seguridad, dentro del marco de la ley, a saber, prefectura, gendarmería, etcétera, etcétera, deben salir a controlar, no solamente cuando ocurre un delito, sino antes que ocurra, pues el tema es la prevención para que no ocurran en 2 días, creo, 6 o 7 muertes. Es que muchas veces pasa eso, Osvaldo, después que hay un delito, mandan gendarmería, mandan prefectura, eso es lo que no puede ocurrir. No sirve de nada. Eso es lo que no puede ocurrir. Lo mismo pasa con el accidente vial, uno de los países que mayor cantidad de accidentes tiene, el primero, lamentablemente, habida cuenta que hay una ley de mi autoría que se votó por unanimidad, que es enseñar en materia del colegio primario, secundario, etcétera, etcétera, una ecuación que tiene que ver fundamentalmente con un trabajo, con la preparación de una materia de educación vial, que en definitiva no se aplica ni Ahora, se hace. Osvaldo, ni se hace. Hace ya unos años que presentaste esta ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tal vez no vamos a solucionar el problema de la inmediatez, que hay que solucionarlo con mejores rutas, mejores caminos, con educación al peatón, pero sobre todo al que maneja un arma, que a veces es un vehículo, donde el Automóvil Club, la Asociación de Madres por el Dolor, la Asociación de Padres y Madres por Accidente de Tráfico que han sufrido los hijos o parientes, nos han enseñado y nos han llevado y lo hemos difundido a aplicarlo. Y así en materia de seguridad, en general, hay que tomar la prevención y la represión cuando sea necesario. Y cuando cae un delincuente que haya matado, que no salga más, que haya violado, que no salga más. Y aplicar el Código Penal, no dando libertades de buen comportamiento y después el mal comportamiento ocurre en la calle. Hay que diagnosticar a aquel que realmente se quiere reinsertar en la sociedad y no aquel que miente para salir en libertad y al otro día volver a delinquir. Ahora, Osvaldo, vos hablabas de una ley que vos habías sancionado como siendo diputado de la provincia de Buenos Aires, que fue aprobada, que lamentablemente no está en funcionamiento, y otro de los problemas que tenemos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el país, que escuchamos todos los días, noticieros, un accidente, un muerto, hemos visto lo que ha ocurrido hace unos años con la tragedia del Colegio Ecos, muchos chicos fallecieron, yendo a ayudar, yendo a hacer una tarea solidaria, chicos responsables, buscando un país mejor. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿es algo que es posible, educar a los chicos desde chiquitos? En España se ha hecho, por ejemplo. ¿Por qué crees que vos, que no se hace eso, que no se realiza, que desde la escuela no se da esa educación que se necesita en los chicos? Y lamentablemente por la contradicción que existe en las clases políticas argentinas, que cuando cambia un gobierno, aunque sea el mismo signo, el otro no la continúa. Yo tomo el ejemplo, las políticas de Estado. Yo tomo el ejemplo de Francia. Francia tiene políticas de Estado permanentes que tienen que ver con el Estado, tienen que ver con el bien común, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la seguridad jurídica. Sin ir más lejos, ocurre en Chile, ocurre en Uruguay. Bueno, en la mayoría de los países, es verdad, no yendo a Francia, políticas de Estado permanente, cambiando el gobierno. Si hay buenas políticas, le deben servir a la gente. Pensar primero en el ciudadano y no en el gobierno ni en el funcionario. Y acá a veces piensa el funcionario primero en el funcionario y después piensa en el bien común, que es la gente. Esto es lo grave de las clases políticas argentinas, que han equivocado el rumbo y hay que rectificarlo en la próxima elección, no importa quién gane, si los que están o gane el peronismo federal o aquellos que estamos en disidencia con el oficialismo. Tomar lo bueno del gobierno y tomar lo mejor que está por venir, que es la gente, que a veces no participa de la vida política partidaria, pero quiere aportar su conocimiento en un próximo gobierno de ciudadanos libres, independientes y no de partidos que toman a veces a los gobiernos, caso Provincia de Buenos Aires, como rehén para un determinado fin o para una determinada ideología, que es lo peor que nos puede pasar. Trabajar para una ideología y no trabajar para la gente. Osvaldo, vos decías algo que nosotros acá con Gabriel siempre hablamos, ¿no? De que hay que elegir.
Y vos decías, el año que viene una elección, y una elección tal vez clave, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el país. Ahora, qué importante lo que contás vos, de que todos podamos elegir y tengamos esa libertad. Pero muchas veces esa libertad, a veces algunos nos dicen, y la tengo coartada, tengo tal beneficio, tenga tal otro beneficio. Vos hace muchos años hiciste un libro de cuánta pobreza soporta la democracia. Algo muy ligado también en la inseguridad, la pobreza que vivimos. Y también pediste un fondo especial. Y Contanos cómo es un fondo esto. especial para seguridad, como existió en su momento el fondo especial para el conurbano. Debe haber un fondo nacional que le dé a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias, no vamos a ser excluyentes ni únicos, pero la mayor cantidad de delitos se concentra en la provincia y en el conurbano, para que el tema de la seguridad sea un problema de Estado del gobierno nacional que gobierne los próximos años. Pero también solucionando la pobreza, porque y bueno, es muy pues difícil, tiene que ver ¿no? con la exclusión y con la inclusión social que hay que hacer para que esos jóvenes, 800.000, 1 millón sin trabajo, sin destino,